y han venido algunos de los participantes en la reunión de hoy, en esta comisión bicameral, así que vamos a recibirlos a todos ellos. Ahora los voy a ir nombrando a todos uno por uno. Buenas noches, bienvenidos. Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, vamos a comenzar por recibir a Lucas Incico. ¿Qué tal? El diputado Lucas Incico, diputado de la Nación por la provincia de Santa Fe, por el PRO, por Cambiemos. Bienvenido. Aquí tengo a Alfredo Luenzo, el senador Alfredo Luenzo, por Chubut Somos Todos. Así es. Y el diputado Pablo Torello, que ya lo hemos tenido en alguna otra oportunidad aquí, diputado y productor agropecuario también. Así que algunas otras cuestiones... Productor agropecuario y diputado. Al revés, me dice. Me lo señala y me lo marca, y está muy bien. Bueno, voy a tomar algo de lo que veníamos hablando recién con el especialista en finanzas, porque me parece que una de las cuestiones los pone a ustedes en un lugar un poco incómodo, ¿no? Dice que no saben del tema y que por lo tanto no le preguntaron lo que había que preguntarle, que no lo incomodaron al ministro. ¿Puede ser que esto sea así? ¿Qué dice el senador? A ver, creo que los episodios de hoy creo que son para ser analizados en diferentes planos, obviamente. El primero es el político, el otro es institucional y el otro es la cuestión estrictamente personal. Me parece que son planos diferentes de análisis, pero si vamos al objetivo que nos habíamos planteado para saber qué es lo que ha pasado, cómo ha evolucionado y para qué ha evolucionado, cuál es la sustentabilidad que tiene la toma de la deuda externa, no lo sabemos. Y creo que hay un vicio de origen en la reunión que nos convocó en el día de hoy. Aclaro, no participo yo de la comisión, directo, no soy miembro, pero obviamente me interesa porque es un tema central en la economía argentina si uno revisa la historia. Pero cuando se advierte que los informes de cómo ha evolucionado y cómo se ha tomado deuda externa en la República Argentina en los dos últimos años están en el Congreso Nacional, que los han recibido los presidentes de ambas cámaras, yo creo que ahí comenzamos ya con un dato que hay que tener en cuenta. Esto implica que lo que ha pasado, la documentación que nos hubiese permitido a nosotros avanzar con un análisis serio, adulto, eficaz, que realmente sepamos qué es lo que ha ocurrido con la deuda externa, si son 200.000, 300.000 millones, para qué sirven, si es verdad que el déficit hay que respaldarlo con deuda. Bueno, toda una serie de cuestiones que podemos nosotros analizar también están en un marco técnico, hasta con miradas desde el punto de vista ideológico técnico de diferente manera. Pero en lo concreto, creo que lo que menos hemos hecho es analizar el número concreto y el porqué de cada una de las acciones que ha tenido la evolución de la deuda externa en la República Argentina. Si esto es bueno o es malo, y si ha sido bueno, más allá de las perspectivas alentadoras que ha dejado el ministro, uno cuando analiza la realidad, evidentemente la devolución que uno le tiene que hacer al ministro, por lo menos yo desde la Patagonia Argentina, tengo que decir que si hemos tomado deuda por esos valores, sí, en realidad esto no se ha visto reflejado ni en el crecimiento ni en el desarrollo. En los últimos 2 años en la Patagonia Argentina perdimos 20.000 puestos de trabajo. Esto es normal en estos procesos de evolución que tenemos de tomar deuda, de ir bajando el déficit que tenemos, el déficit primario, el déficit financiero. Digamos, no quiero entrar en el tecnicismo porque me parece que nos perdemos de vista lo que la gente está esperando, claro. Saber si la deuda externa realmente, como muletilla que se repite permanentemente, nos está colocando nuevamente al borde del abismo ante una situación como ya vivió la República Argentina en el 2001, sí o no, claro. O si esta es una situación distinta a la que ya hemos vivido en otros momentos en la República Argentina, donde Caputo también ha tenido una participación, ha tenido un protagonismo, Sturzenegger también, es decir que hay un equipo que ha atravesado situaciones como las que dicen algunos, vamos nuevamente nosotros a vivir en la República Argentina. De esto, absolutamente nada. Quiero escucharlos a ambos y preguntarles, me quedo pensando en lo que decía respecto del tema de Chubut, pero ¿qué pasa si uno lo refiere a las provincias a las que ustedes pertenecen y que de alguna manera también están viendo qué es lo que ha sucedido en esa materia, en materia de inversiones y demás, con respecto al tema de la deuda? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, sí, son visiones distintas de lugares distintos. Indudablemente, todo el principio de esta gestión nos agarra en la Patagonia con la actividad más importante que es la petrolera, con muy bajos precios de petróleo, se hizo un montón, se subsidió, se pagó el famoso barril criollo para que se genere trabajo. Pese a todo eso, sí se perdieron puestos de trabajo, es verdad. Ahora tenemos la contrapartida de la parte central de la Argentina, donde hubo un crecimiento muy importante. Pasamos de 100 millones de toneladas a 127 millones de toneladas de cereales, récord en inversión de tractores, maquinarias, etcétera. Y la realidad es que hoy por hoy, el que no quiere ver las cosas no las va a ver porque no las quiere ver. Segundo año
consecutivo de crecimiento, baja la inflación, no todo lo que creemos, es verdad, es una gran verdad, pero baja la inflación, baja el déficit. O sea, lo que yo creo, este segundo año de crecimiento, vamos a crecer el año que viene también. Claro. La sensación que nos queda es que volvemos a hablar de deuda externa, que parecía que nos habíamos olvidado de hablar de deuda externa, que es como varias otras cosas, ¿no? Como la hiperinflación en su momento. Digo, esa es una sensación social. ¿Cómo lo ven ustedes desde este lugar? Quizás sea una sensación, pero yo no creo que sea una realidad contundente, porque hoy fue muy claro el ministro, y permíteme una reflexión, porque la verdad que es como que nos llama la atención lo mal que habremos estado durante muchísimos años, que la normalidad nos llama la atención. Tener un ministro rindiendo cuentas, dando explicaciones y estando 4 horas y media en una comisión del Congreso de la Nación, que debiera ser normal, hoy es noticia, y viene siendo noticias desde antes de que se anunciaba y demás. Entonces, es como que volvemos a los senderos de la normalidad, y en esta normalidad también está encauzar al país en un marco de crecimiento sostenido de la economía. Y como decía el ministro hoy, la deuda es un reflejo del déficit. Entonces, para bajar ese déficit gradualmente, tenemos que financiarlo necesariamente con deuda que está dentro de parámetros absolutamente razonables y normales y manejables. Para que te des una idea, hoy tenemos en términos de puntos del PBI un 30-32%, 32 puntos más o menos de deuda, que se va a ir elevando hasta el 2020, 2021, hasta el 38%, y después va a empezar a bajar conjuntamente con el déficit. Creo que es la deuda más baja en los países de la región. Uruguay tiene 64%, 64 puntos del PBI de deuda. Colombia tiene 43, México tiene arriba de 50, Brasil tiene 75. Obviamente esto no puede ser permanente, no se puede eternizar la toma de deuda, pero es una herramienta financiera que nos permite avanzar gradualmente sin recortar planes sociales, sin ir contra las jubilaciones, es decir, manteniendo y financiando de este modo también el déficit de ANSES, haciendo mucha obra de infraestructura. Había un gran déficit de infraestructura y tiene mucho que ver en eso la deuda razonable y racionalmente tomada, ¿no? Y controlada. Bueno, el planteo que hacen algunos especialistas contrarios a la toma de deuda gira en torno a que nos estamos endeudando a muchos años previendo que la economía se mantenga igual, cuando 2 años de sequía te puede partir al medio las previsiones. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sigue siendo racional la toma de deuda tan a largo plazo, creyendo que nos va a ingresar el mismo dinero durante todos los años? En ese sentido, hoy justamente hoy dio esa explicación. ¿Por qué le cuestionaron a 100 años de plazo? Sí. Y él dio el ejemplo de a 5 años. Si yo tomo una deuda a 5 años al 10%, puedo tomarla a 1 año al 9%, porque mientras más corto el plazo, más baja la tasa. La puedo tomar al 9%. El primer año la tomo al 9%, el segundo al 9%, el tercero ya se me fue al 11%, el cuarto al 15%. Lo que da esto es previsibilidad. Termina dando previsibilidad. La deuda a 100 años que se tomó es menos del 1% del total de la deuda. Son 2.700 millones y debemos 320.000. Lo que da esto es previsibilidad y tranquilidad. Y la verdad que si yo me tengo que poner en manos de alguien, yo me pondría en manos del ministro, que es un especialista en el tema de finanzas internacionales. No nos va a negar, Torello, que 100 años suena muchísimo, ¿no? Son 3 generaciones casi. Es como pensar en nuestros bisnietos pagando aquello mismo que tomamos nosotros. Está bien, pero no lo van a... O sea, a mí también me parece injusto que en el corto plazo o en 5 o 10 años tengamos que pagar nosotros todo, cuando ellos también, esos de 3, la generación que viene y la segunda, seguro que van a gozar de los beneficios de las inversiones de infraestructura que se están haciendo hoy. Todo ese equilibrio no es todo deuda a 100 años, ni es todo deuda a 1 año o 2 años. Me parece que tiene que haber un equilibrio, y si en alguien me pongo en manos de alguien, es de esta persona y este equipo, que además han sabido manejar la salida de una crisis brutal, que era lo del 2015, porque después cuando uno se pone fines de 2015, había una bomba de tiempo puesta ahí, y la desactivaron y salieron adelante. Senador, usted cuando recién planteaba que faltó la explicación de si estamos ante un problema de vuelta crónico de la Argentina sobre la deuda externa o no, que faltó esa explicación, ¿usted qué cree?
Yo tengo mis dudas con respecto a cómo evoluciona la deuda y si el dinero, digamos, estos compromisos que estamos asumiendo a futuro nos sirve para debatir un tema que pasa totalmente desapercibido, que es que creo que al que nos tenemos que remitir. La deuda tiene que servir para crecer, tiene que servir para volver a fortalecer la matriz productiva. Yo escuchaba al diputado Tonelo hace instantes y no es la visión que tiene Corinagro, que son los pequeños y medianos productores, tiene una visión muy diferente. Cuando vemos los niveles de pobreza, realmente son alarmantes. Cuando vemos el negocio de las LEVAC, realmente el sistema financiero ingresan dólares y el 30% de estos dólares se van al exterior en un marco de bicicleta financiera, que ya lo hemos vivido también. Digamos, yo desearía que esto, y lo digo de corazón, no es una muletilla de la oposición, y lo digo en serio, porque soy una persona comprometida con que al país le vaya bien, sin la especulación partidaria ni mucho menos, porque me parece que esta mezquindad la tenemos que desterrar del mundo de la política. Mirá lo que pasó en el día de hoy. Tenemos que sacar digamos, de las especulaciones, las mezquindades, a ver si al otro le va peor, digamos, a mí me va mejor. Digamos, esta cosa troquista que ha atravesado la política en la República Argentina. Me parece que tenemos que salir de ese esquema. Ahora, las pautas, digamos, que nos brinda la economía en el día de hoy, realmente uno, cuando camina a la calle, ve que evidentemente no nos está haciendo bien. Uno desearía que este sea el sacrificio para que dentro de algunos años nos vaya mejor. Pero evidentemente, recién conversábamos acerca del tema petrolero. Pero el tema petrolero, tenemos 20.000 empleos, parte de ellos tiene que ver con la actividad petrolera, pero es verdad los problemas internacionales del precio, pero por otro lado, mientras nosotros tenemos 8.000 personas que hemos despedido del sector petrolero, tenemos en Campana 5 buques haciendo cola para dejar el petróleo que viene de otras partes del mundo. Y esto implica menos trabajo, implica perder soberanía, implica perder esta soberanía energética de la que tanto hemos hablado. Digamos, yo digo, hay cosas en lo macro que realmente hoy, síntomas que a nosotros, caminando la calle, evidentemente nos devuelven una imagen que no es la sensación de optimismo que tiene el ministro. A mí me gustaría acompañarlo. Después podemos entrar en el otro terreno, porque de esto se habló mucho acerca del rol de Caputo en sus empresas, del error que le ha cometido. Sobre eso quería preguntarle, porque digo, también hay una cuestión que hoy estuvo presente, que me parece que hasta se robó gran parte del protagonismo, relacionado con si respondió o no, o satisfactoriamente si lo hizo, respecto de cuál fue el rol que él tuvo con sus empresas en lo que respecta a declararlas o no, y básicamente la cuestión ética me parece que está de por medio. El delito lo definirá la justicia, si es que hubo. El tema es que en algún momento lo que vamos a tener que definir, y si vamos a debatir deuda externa, vamos a debatir deuda externa, y luego analizamos la conducta personal que tiene Caputo y si es o corresponde o no corresponde con la ética de un funcionario público. Creo que si nosotros mezclamos todo, que es lo que ocurrió en el día de hoy, no entendemos nada y montamos un espectáculo para el mundo de la política donde la gente no entiende nada, no terminó hoy, yo creo que salís mañana a la calle, haces una encuesta y vos le preguntás a la gente cuál es el resultado hoy de la presencia del ministro, como decía el diputado, hechos que no ocurrían hace años en la República Argentina, te van a hablar del papelito. Claro, pues ya había grafólogos hoy en los medios de comunicación analizando el texto, a ver cómo estaba, cuál era su ánimo, su voluntad, qué es lo que quería decir. A ver, yo digo, bueno, el psicoanálisis lo podemos dejar para otra instancia, para otro momento, pero la gente tiene que saber la deuda, cómo nos estamos endeudando. ¿Es lo que corresponde para un país que necesita sincerar sus números o no? Bueno, esta pregunta que es básica, inicial, te diría yo, para cualquier debate, no está. Diputado Encico, ¿qué opina sobre las respuestas del ministro Caputo respecto de todas las consultas que había hoy? Digo, ya hablamos bastante de la deuda, estaba después dando vueltas a esta cosa personal. Digo, ¿qué les pasa a ustedes desde el oficialismo? Yo creo que fue una exposición muy sólida, muy solvente desde lo técnico, muy bien llevada y contestadas y dadas las respuestas también desde lo político. Me parece que aclaró muchísimas cosas con datos, con números, con documentación, que también se molestó el ministro en llevar. Tanto de la parte, digamos, puntual de la convocatoria, que era el tema de la deuda, y que además ya se sabe que están los informes que está obligado a mandar el Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas, que están ya en las dos cámaras, y bueno, corresponderá a la comisión que se acaba de constituir el análisis de esos informes. Pero por otro lado, respecto de la situación personal de él, de los ataques personales, de las denuncias que se le han hecho, me parece que fue clarísimo en los distintos supuestos, explicó muy claramente y con datos concretos su situación respecto del dólar futuro, el tema del fondo Axis con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la situación
o su ya no situación con Noctua, la situación también de los Paradise Papers con el tema de Princess. Me parece que fue muy claro y más allá de todo eso, que a algunos puede gustar más, les puede gustar menos, lo importante es que el ministro se ha presentado en las distintas causas judiciales, se ha puesto a disposición, en algunas se ha presentado espontáneamente, ha llevado su documentación, su información, ha dicho también que ha hecho las presentaciones respectivas en la Oficina Anticorrupción, en la FIP, tiene sus argumentos, yo entiendo que son sólidos, que son razonables, que son absolutamente entendibles. Si hay delito o no, lo determinará la justicia, pero lo importante también es que estamos en un gobierno donde hoy la justicia investiga a los funcionarios mientras están en funciones, no después que se van. Mientras están en funciones se ponen a disposición de la justicia, las causas avanzan y me parece que eso es parte del gran cambio que necesitamos en el país. Una justicia independiente, que actúe, que investiguen y funcionarios que sepan dar la cara, rendir cuentas donde la tienen que rendir, ante el Congreso de la Nación y ante los estrados judiciales también. En ese espíritu de intentar que las cosas salgan un poco mejor, durante estas últimas semanas ha habido un fuertísimo debate respecto al tema de los pasajes. Senadores, diputados, los canjes de pasajes por efectivo, una propuesta del titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para que esto vaya por otro carril, que haya dos modalidades, después se verá si esto se acepta o no se acepta. Había una reunión por la tarde, no sé si finalmente se terminó concretando después de todo este escándalo, pero tenía que ver con eso, con que los pasajes fueran realmente pasajes y no canjes por dinero, o aquellos que optaran por un dinero que se especulaba podían ser 40.000 pesos. Yo quiero escuchar opiniones, porque es bueno que podamos saber qué piensan los propios integrantes de la Cámara sobre esta situación, que es bien polémica para la gente, aunque si renuncian a ellos no cambia demasiado la economía del país, pero de todas maneras es un gesto. Bueno, a ver, el disparador soy yo. A ver, estamos discutiendo un tema que, a ver, el presupuesto del Congreso Nacional creo que es del 0,6% del presupuesto nacional. Si hablamos en términos de números de los pasajes, nosotros tenemos un presupuesto entre pasajes y viáticos en el Congreso de 96 millones de pesos. El Ejecutivo Nacional tiene un presupuesto para pasajes y viáticos de 300 millones de pesos. El tema está, creo yo, que hay un mecanismo que me parece que hay que corregir, que hay que cambiar. Esto creo que estamos todos de acuerdo. Y cuando los pasajes se vencen el 31 de diciembre, hay un mecanismo que vos los devolvés y automáticamente te reintegran el dinero o el valor, un valor que se le da a cada uno de los pasajes y se los acreditan a los diputados o a los senadores. Lo que en principio lo que habría que hacer tal vez era hacia una demanda de pasajes concretos, no hacia un número fijo, claro, y que se pidan en la medida que sean necesarios y que cuando terminemos el 31 de diciembre los pasajes se puedan prorrogar y no que venzan. Entonces nos evitamos todo este tipo de cosas que en realidad yo tengo la impresión que cuando se instalan estos temas sirven más para seguir desprestigiando la política, seguir desprestigiando el Congreso Nacional, colocándolo en un lugar que no corresponde debatir, que en realidad de encontrar una solución, porque me parece que no es la solución de la forma en que se lo está analizando. Pero tiene que ver con gestos, y los gestos muchas veces construyen miradas respecto de los que reciben esos gestos. Y en este caso es la sociedad entera, digo, a los que están representando cada uno de... Hay un gesto que normalmente se ha pasado por encima, de que esto es porque hay una ley de acceso a la información pública. Hoy es público, hoy todo es público. Tardó 3 años igual el Congreso en dar esa información al sitio que lo publicó, Hubo mucho tiempo esperando para que se conociera esa información. Muchos años. Se votó, pero la ley es del 2016. Sí. Independiente, bueno, la ley es de 2016. Entonces, ¿quieren leyes? Un año, 2 años, casi 2 años, 1 año y medio. No, bueno, está bien, yo no digo que no, pero está por eso. Tardó y salió y ahí está. Y yo creo que eso es parte de la mejora que se va a dar en la política, donde con Alfredo, que somos oposición, pero la verdad que yo no dudo en absoluto de su buena intención. Después podemos disentir en un montón de cosas, pero lo bueno de todo esto es que hoy podemos conversar, podemos tener buenas conversaciones tratando de lograr lo mejor para Argentina. Este tema puntual, no me quiero escapar del tema, este tema puntual es un mal sistema, estamos todos de acuerdo, por eso ya se dio de baja. Hoy es un mal sistema, hay que buscar uno nuevo. Es una hora buena de que esté ahora. Como importancia, como gesto, puede ser un gesto. Ahora, hay un montón de legisladores que sin eso no pueden ser legisladores. Aunque parezca mentira. La gente dice, no, que renuncien todos, porque es la más fácil de todas. Yo no es muy simpático lo que estoy diciendo. Bueno, no es verdad. Es como ir al extremo. Tenemos la última pregunta, Nico, y ya estamos cerrando el programa. Es cortita la respuesta para los tres. Sé que hay diferencias en las dietas, pero
creen, consideran, coinciden con otras opiniones de que está mal paga la labor legislativa? Absolutamente. Yo no dudo en esto. Lo que tenemos que discutir todo. Porque si vos mirás y te comparás con un director del Ejecutivo Nacional, realmente, o te comparás con el Poder Judicial, que además no paga ganancias, que ese es otro gran tema que algún día tenemos que abordar, digamos, las diferencias son enormes. Y quienes resuelven en la Comisión de Acuerdos, quienes van a ocupar un lugar en el mundo de la justicia, es el Congreso Nacional. Claro. Y yo creo que los salarios... Ahora, es incómodo decir esto. Y me hago cargo de lo que digo porque hay maestros que están peleando por un sueldo de 15.000 pesos por mes. Se nos termina el programa y quiero obtener la respuesta de ambos. A ver, un poco, es incómodo decir que está mal pago. Yo particularmente no me quejo y trato de estar a la altura de las circunstancias de ser un legislador nacional. Formo parte de uno de los poderes del Estado elegido por el pueblo, pero me parece que la remuneración tiene que ver también con la jerarquización que queremos de la política, ¿no? No perdamos de vista eso, porque si no, dejamos que para la política vengan los que vienen a hacer negocios o a hacer unos mangos, o aquel que no necesita la plata y está holgado, y entonces... Por altruismo. Diputado Toreló, que ya nos están Hoy cerrando. nos retan todos porque dicen que ganamos mucho. Bueno, por ley, la 22994, que dice que el legislador tiene que cobrar lo mismo que un juez de la Suprema Corte de Justicia. Hoy son 320.000 pesos. Listo. Un debate abierto para la cuestión de ganancia y todo lo demás planteado aquí. Gracias a los tres. No cobramos aguinaldo. Gracias a los tres.